Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tardes. Iniciando hoy con otro temita espinoso que es la parte de física, pero bueno, muy interesante. ¿Cómo van? ¿Desde dónde reportando? Muy bueno también saberlo desde dónde están, desde qué puntos de la ciudad, del país están ustedes conectados con nosotros. Recomendarles que se registren en el canal de YouTube para que les llegue las notificaciones cuando ya se han subido los videos. Daniela de Manizales, excelente. Estefanía de Pereira, Jeje Cafetero, Barranca Bermeja. Semejante calor que hace por allá, aquí muriéndonos de frío, ¿cierto, Mariana, que vives en Bogotá? Neiva, Montería, Antioquia, Medellín. Hola, ¿cómo están de todo lado? Norte de Santander. El más lejos que hemos tenido fue por allá hace casi 2 años, de un pueblito por allá al lado de la Amazonía que no me acuerdo, Chigarré, algo así. Guadalupe, Huila, Ibagué, La Guajira, Maicao, Bordopatía, Departamento del Cauca, Meta, Santander, Casillas, Valledupar, Bogotá, desde Saturno, no sé, no lo dudo. Por eso es que no les tiende a ir muy bien en los procesos de formación, porque no están en el planeta Tierra poniendo atención, sino están por allá en otro planeta. Frescos que no los dudo, Juan R. Energía. En sí de los temitas más vitales que tiene la prueba como tal. No es mejor empezarla a abarcar desde ya, desde un comienzo. Neiva, Bucaramanga, Cerete, Córdoba. Excelente, me alegra que haya tanta gente de tantas partes de Colombia. No quiere decir que desde todos lados estamos buscando la forma de formarnos. Si no nos formamos intelectualmente y académicamente, pues ni modo de pedir cambios, ¿no? Entonces, buena tarde, ¿cómo están? Me presento de nuevo porque nosotros sabemos que día a día llegan personas nuevas. Mi nombre es Freddy Montoya, de pronto, como lo dice la presentación. Eh, Encargado de la parte de física y de matemáticas y contento de estar aquí con ustedes iniciando el día de hoy. Casi en punto, iniciamos un poquito antes para poder saludar y cotillear un poquito. Medellín, han reportado desde muchos lados de Colombia. Joana también de Barranca Bermeja. Sarle es casi a las y 35 según el reloj de allá, que ustedes no pueden ver. Empezamos ya con el desarrollo temático. Eh, Mientras ir hablando de cositas pequeñitas de la prueba como tal. No es seguro, Alexander. Eso fue algo que entró como en discusión la clase anterior. No sabemos, oficialmente no se ha promulgado algo que diga el ITFES que no va a tener preguntas abiertas. Mm, Desde finales del año pasado se venía juzgando la viabilidad de esa pregunta abierta, porque es que imagínense en promedio que presenten 1 millón de personas el examen del ITFES. Imagínense la logística para calificar no 1 millón, sino 8 millones de preguntas abiertas, porque por prueba son 8 preguntas. Es decir, la logística me parece muy brutal, de un nivel muy grande para ese tipo de cosas. Eh, la situación primaria es que desde un punto de vista personal me parece que esa pregunta no la estaban calificando por más tiempo que estaban requiriendo. Además de que la pregunta abierta empezó a tener una connotación, y es que hizo que la prueba empezara más temprano, mucho más temprano. Entonces ahí está el inconveniente. Oficialmente, para responder la pregunta de Alexander Sánchez, no se sabe. Y creería que si lo presenta en marzo, con seguridad le va a salir la pregunta abierta. ¿De haber alguna reestructuración?
ahí para la prueba de agosto. Entonces, lo que le recomendaba a la clase anterior, estar muy atentos a, a la página del ITFES, a la página oficial. Mientras no aparezca en la página del ITFES, no es oficial. No es más que de pronto rumores. Puede que sea así, pero no es nada oficial. Hoy vamos hasta las 7 con física. El día martes conmigo también, pero matemáticas no es continua clase, es la primera clase de física. El martes fue la clase introductoria de matemáticas para que no se asusten los que van llegando. Además no hay problema, pueden entrar a mitad del programa y no va a haber inconveniente porque las clases vienen en bloques. No es un continuo de preconocimientos que usted necesite todas las clases anteriores. Cada clase para finalizar, para llegar al proceso final que es presentar el ITFES son necesarias, pero ustedes pueden ir actualizándose en las clases de a poquito si no han iniciado desde el comienzo. Eh, la metodología de la pregunta abierta, eso es aleatorio. Desde la experiencia que tuvimos el año pasado, los profes que presentamos el examen acá en el grupo, la pregunta abierta era muy puntual, digamos en ciencias exactas era muy puntual. De hecho, dentro del simulacro que hay en la página, pueden encontrar el simulacro de ICFES real, que es el simulacro que se construyó a partir de las preguntas que se lograron recopilar del examen del año pasado. En física había una pregunta, la pregunta abierta era algo muy obvio, daban algo así como que un carrito y decía que uno lo quería mover con un imán que tocaba colocar dentro del carrito, que si una lata de gaseosa o un borrador, era así. Entonces la respuesta abierta era muy obvia, era decir borrador o lata de metal. Entonces eran cosas por el estilo. Según me vas a ver para el primer. Ah, eso es bueno. Si ya les dieron una guía de la prueba saber de este año, quiere decir que muy posiblemente sí se está hablando de que la pregunta abierta no va a salir. Y lo que les digo, eso sí va a caer por su propio peso en algún momento. Esa pregunta abierta lo que terminaba generando era una logística para ellos, para el ITFES, muy difícil. De pronto es que no está suscrito, Ernesto. De pronto es que no se ha registrado en el canal de YouTube. Así que por favor háganlo a ver si de pronto inicia. Eh, Está que se estudia Julián Collazos. Es dándole tiempito que terminen de llegar a sus compañeros. Entonces, como ven, la energía es todo y nada a la vez. Es todo porque realmente toda la física parte de un concepto de energía. Y es nada porque no se puede definir. Ustedes pueden encontrar una cantidad de definiciones de energía y todas son muy difíciles, muy simples o muy excesivamente complejas, pero todas están eh, direccionadas a una aplicación, a una característica de la situación. Formas de energía, hay algunas básicas, unas formas de energía básicas, pero las percibimos en todo momento. Eso es lo más interesante de la física o lo más bonito de la física es que a diferencia de pronto de la química, yo siempre he dicho que la física y la química son caras opuestas de una misma cosa. No tanto caras opuestas, caras en distinto tamaño. La física la podemos ver a nuestro alrededor, palpar, tocar, mover, mientras que la química es el mismo estudio de las cosas, pero a nivel microscópico. La ventaja de la física es que muchas de las cosas, creo que alguien mencionaba algo de sentido común, no logré responderla. Sí, la física se fundamenta mucho en sentido común. Entonces, a partir del sentido común yo puedo hablar muchas cosas. En física, más que en matemáticas, el entender de qué me están hablando, el entender la información primaria que me están dando es vital. Si yo entiendo todo ese aspecto, no voy a tener tanto inconveniente en los procesos. Así que es muy bueno que se pongan en contexto. Si me están hablando de que un cuerpo cae, imagínense en el cuerpo cae.
Eso es una capacidad que se llama capacidad de abstracción y es imaginarse una situación, digamos literal, tratar de llevarla a una situación creativa. Si no lo han desarrollado muy bien, se pueden devolver a transición preescolar y primaria, que es allá donde a uno le hacen todo el proceso para desarrollar esa habilidad. Eh, sí, por eso también uno a veces da un espaciecito de tiempo respecto a lo que dice Mariana. Como todos en este espacio de tiempo se conectan a la vez, hay veces se demora un poquitico en tomar fluidez de nuevo la página, pero eso es al inicio de la clase cuando se conectan todos. Entonces, formas de energía. Todas las formas de energía las estamos viendo en todo momento. Nuestro mundo está rodeado, nuestra realidad de formas de energía. Al movernos, al chocarnos, la luz del sol, el calor con el que cocinamos, el calor corporal, todos son formas de energía. Eléctrica, térmica, dinámica, cinética, mecánica, todos son formas de energía en el proceso. Mm, ¿Qué es el concepto básico de energía como tal? Entonces, si ustedes buscan en internet, eh, van a encontrar mil y un definiciones del concepto de energía. En pocas palabras, la más unificada es una capacidad. La capacidad que permite realizar algo en un sistema, realizar un cambio, realizar algo que rompa el equilibrio de un sistema. Para romper la estática de un sistema necesito energía. Ya sea un sistema eléctrico, ya sea un sistema térmico, ya sea un sistema mecánico, todo se hace a partir de la ruptura del punto de equilibrio. Por ejemplo, en un sistema térmico, si yo tengo un vaso de agua, está a la temperatura que está el ambiente. Si yo quiero que él rompa ese punto de energía, una de dos, le extraigo energía, que es enfriarlo, o le ingreso energía, que es calentarlo, y se rompe ese punto de equilibrio. Si hay un cuerpo en reposo, si yo lo quiero cambiar su estado de equilibrio, de una u otra forma está implícito la capacidad de cambio y es energía. En este caso, una energía térmica, otra energía mecánica en el proceso. Pero es como el concepto más primario que se tiene de la energía. Una cosa que deben tener clara es la ley de oro de la energía. A ver si alguno se acuerda. ¿Cuál es la ley de oro de la energía? Sí, Daniela. En sí, cada vez que tú rompes el sistema de equilibrio, estamos hablando de un trabajo. Por eso una de las definiciones, entre tantas, habla de que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Trabajo no solo es el hecho de mover algo físicamente, sino más adelante vamos viendo cositas muy diferenciadas. Coulomb habla de la energía eléctrica, cada uno tiene ahí su aspecto. Bien, Napo, Napo. No se destruye, sino que se transforme. Falta un pedacito. La energía no se crea, Nicole complementa, no se destruye, sino se transforma. Es la parte básica. Como quien dice, el universo inicialmente tiene toda la energía que se va a mantener. Eh, yo no puedo crear energía, lo único que estamos haciendo en nuestra realidad es dándole distintos tipos de transformación a dicha energía. ¿Qué es lo que sucede? Que no toda la energía la puedo transformar yo. Digamos, yo puedo cambiar la posición del cuerpo, convertirla en movimiento y listo. Está en posición y lo retomo una y otra vez. Repetitivamente puedo hacer ese ciclo de variación de la energía. Pierde altura, gana velocidad. Gana altura, pierde velocidad, sucesivo. Pero hay ciertos tipos de energía que no se pueden tomar. Si yo tomo un fósforo y lo prendo, se convierte en luz y calor, energía, la energía potencial que tiene el fósforo se convierte en luz, en calor. Pero después de que el fósforo se ha consumido, no puedo, no puedo volver a usar esa energía o transformarla en algo útil de nuevo, sino ya esa energía se dispersó en el medio y no la puedo recuperar. Eso es ese concepto que tienen acá. Ese conceptico que ven acá, pequeñito, acá como tal, acá.
¿Sí lo ven? Entropía es lo que de una u otra forma da explicación a ese tipo de información. Uno de los conceptos de entropía es características del movimiento de partículas. Sí, David, es precisamente tomando la pregunta que dice David, precisamente eso explica la entropía. La entropía habla que de una u otra forma la energía se va convirtiendo en energía no usable y todo sistema tiende al caos y el caos energético es que ya no haya más energía que usar. Y lo que dice David precisamente es específicamente claro. Quiere decir que en el inicio del universo la energía ya está definida. Claro, una cantidad casi infinita de energía, pero se va gastando. No es que se vaya gastando, se va transformando en entropía, en un tipo de energía que no puedo utilizar. Eso es el concepto primario de energía. Tipos de energía que uno ve. Desorden, Nicolás Quintero, Nicole Quintero, entropía. Ven, tienen algunos, Nicole, tiene algunas bases conceptuales o está verificando en internet de paso. Eso es muy bueno. Estar contrastando el conocimiento. Estar con algo para escribir. La entropía, para que pronto no se terminen de hacer una falsa expectación respecto al concepto primario que da internet. Porque internet da primero el concepto de movimiento y es que la entropía a nivel particular es cuando las partículas tienden a un movimiento descontrolado y sin dirección, desorden, como lo dijo Nicole. Ya profundizamos directamente en cada una de las... Bueno, ya no. En el transcurso del programa de física iremos profundizando en tipos de energía, que son las que nos atañen. ¿Por qué esa situación? Resulta y pasa que el ITFES le está dando mucha preponderancia al sentido de física o análisis físico como un todo, no como conceptos sesgados, que es como uno estudia la física en el colegio, sino como un todo, como una correlación de distintas cosas que sirvan para una realidad. Entonces, en la realidad yo no puedo ver cositas a pedazos. De hecho, muchas de las cosas que nos enseñan de física teórica no son reales. Una cosa simple, digamos, movimiento rectilíneo uniforme no es un movimiento real. En general es una parte de un movimiento, pero no es un movimiento real. Yalila Caxen da un concepto. Muchas de las habitaciones o de las casas de uno son un total experimento entrópico, es decir, viven en total desorden. Así que busquen mejorar un poquito esa entropía. Estefa GP. Lo que sucede es que entropía, como es un concepto tan general y la energía se parte en tantos, la han usado para explicar, para salir de paso realmente, en explicaciones de algunos sistemas de energía. Ella nombra uno que la verdad, para ser muy sincero, no lo conozco. El término de difusión, sí, entropía es del nivel de difusión, pero con el suelo fisiológico no sé qué se estará dando a entender en esa característica. Eh, pero ese concepto entrópico está implícito. Que les vaya a salir, no, pero sí es bueno que si estamos viendo el espectro de la ley de la energía, es bueno saber cuál es la otra cara de la moneda. Mm, tengo que mirar, miren, no, lo de la pregunta abierta no les digo, así no. Siguiente clase les aseguro que me va a poner a mirar eso y les voy a echar una miradita realmente si sí o si no. Y les tengo una respuesta clara el otro martes. Es lo que hay que buscar. Sí, la energía calórica es energía térmica, entonces miremos acá estos valores. La energía calorífica, que es el término que tiene el tipo de energía térmica, sino que por la aplicación no tiende a manejarla como energía térmica, es la misma cosa. Mecánica, luminosa, que es la luz, química, que es cualquiera que se genere cualquier tipo de ruptura del estado de equilibrio que se necesita para la ruptura de estado de equilibrio de cualquier compuesto, eléctrica, pues cualquier carga eléctrica, y sonora.
Y a partir de ahí hay algunas subenergías que dependen de una u otra situación. Ejemplo dentro de la que nos atañe a nosotros es esta, la que vamos a iniciar en la primera base de análisis, es la energía mecánica. La energía mecánica como tal. Energía mecánica. La energía mecánica que me produce o a qué está asociada a dos características primarias. La primera, movimiento. Movimiento. ¿Qué estudia el movimiento? Pues, ¿cómo se llama el estudio del movimiento? Pues, cinemática. Y el tipo de energía potencial. Potencial, energía potencial gravitatoria. ¿De qué depende una del movimiento? ¿De qué depende otra de la posición? Posición y la otra depende de movimiento. Me perdonarán la letra, pero es que es un crisito incómodo. Bueno, primero, mi letra no es que sea una maravilla. Y dos, aquí es un poquito incómodo escribir con la tableta algo muy bonito. Es más como para tener alguna relación. Claro, ahí, la primera parte de energía mecánica engloba dos: una energía cinética y potencial. Sofía Lorena Rangel Guevara, partamos que es como buena introducción lo que tú dices. ¿Un estado ideal se daría en el movimiento uniforme? No. En el movimiento uniforme, primero no es un estado ideal, sino es más bien como lo contrario. Y segundo, es una parte de una realidad. Es decir, el movimiento real de un cuerpo no puede ser movimiento constante. Como la energía mecánica, Julián Collazos, le respondo, pero para que no quede la confusión aquí, es la temperatura. El termómetro mide la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? La medida del calor. Así que se puede tener ahí una seria nivel porque una cosa lleva a la otra. Ya profundizamos. Entonces, este tipo de energía deben tenerlo en cuenta porque al tener la relación de que partimos de energía mecánica, hoy nos vamos a profundizar en algunas características del movimiento. Porque es pasito a pasito. Entonces la energía mecánica es dependiente de muchas cosas en los movimientos como tal. Listo. Lo primero que van a tener ustedes que aclarar era de lo que estábamos hablando. Energía implícita al movimiento. ¿A qué tipo de movimiento? Esto. Movimientos rectilíneos. Movimiento rectilíneo. ¿Qué tipos de movimiento rectilíneo? Tenemos dos tipos. Uno que me habla de la velocidad constante. ¿Qué es hablar de velocidad? Entonces, primero recuerden el concepto de velocidad. Que el concepto de velocidad es un espacio que yo recorro en un tiempo específico, en un tiempo determinado. ¿Qué es longitud recorro en un tiempo específico? El movimiento rectilíneo, al tener esto, una velocidad constante, dice que cada fracción de tiempo está recorriendo una distancia distinta, lo que hace que haya una variabilidad en el proceso. Una variación de índole constante. Cada espacio de tiempo se recorre exactamente la misma fracción longitudinal. La energía engloba tantas cosas, pero nos toca empezar por lo básico. Movimientos, mecánica de Newton, para poder llegar al concepto inicial. Entonces vamos a empezar a tomar las aristas de a poquito. La primera parte, movimiento. Movimiento rectilíneo. ¿Qué característica tiene? Velocidad constante. ¿Qué es velocidad constante? La variación del espacio en un intervalo de tiempo determinado. Listo ahí. ¿Cuál es la gran diferencia con el movimiento con aceleración constante, que es el movimiento variado? Que le dice que hay un aumento constante de la velocidad. ¿Esto cómo repercute? Si ven la diferencia, esta gráfica y esta gráfica son exactamente del mismo tipo. Dan en la distancia, la posición, la longitud que ha recorrido el cuerpo. Pero en el movimiento uniformemente acelerado,
este cuerpo es una curva. Ahorita les muestro una gráfica más clara. ¿Qué es lo que me muestra él? Que a medida que va pasando el tiempo, como cambia la velocidad, o se hace muy grande la distancia recorrida o se hace muy pequeña. Conceptos primarios del movimiento, que ustedes diferencien claramente un movimiento del otro. Todos los movimientos acelerados en sí, que nos vamos a centrar en un movimiento acelerado, muestra estas tres gráficas características. Una de la aceleración, que es una gráfica constante, una de la velocidad, que es un aumento proporcional, y una de la posición, que es un aumento exponencial. A medida que va pasando el tiempo, la distancia o el factor de la distancia se va haciendo más y más grande. Sí, ya leí la Caxen, entonces por eso estamos centrándonos primero en la parte de cinemática, de cinética, que es movimientos. La energía mecánica se compone de dos energías en sí, potencial y cinética. La cinética hace alusión a todos los movimientos de los cuerpos. Mm, van y buena tarde a los que acaban de llegar. Dylan González, ¿por qué la gravedad es una aceleración? Ustedes por conceptualización saben que la gravedad es una aceleración. ¿Por qué se mete dentro de los movimientos de caída libre y tiro vertical el tipo de movimiento acelerado? Es decir, esos son movimientos acelerados porque la gravedad es una aceleración. Pero ustedes, ¿cómo están plenamente seguros que un cuerpo tiene aceleración? ¿Cómo están totalmente seguros de que un cuerpo tiene aceleración? ¿Cómo estarían ustedes sin necesidad de medir, sin necesidad de cuantificar con un instrumento de medida, sino solo por observación? ¿Cómo estarían ustedes seguros de que un cuerpo tiene aceleración? Intenten darme la respuesta, a ver qué sucede. Listo. No Valeta dice que cuando tiene cambio de velocidad. ¿Y ustedes cómo saben? Por simple inspección, observación, de que un cuerpo, no solo cuando cae, ya lila, sino solo observándolo. ¿Cómo sé que un automóvil con plena seguridad tiene aceleración? Pues imagínense que ustedes están en la calle, el auto se detuvo en un semáforo y arrancó. ¿Cómo están plenamente seguros de que ese cuerpo sí aceleró? No, porque está en movimiento, sí, Valeria. Pero ¿cómo, por qué saben ustedes que está, qué es movimiento? Vale 3 dice que si va más rápido. ¿Cómo saben ustedes que va más rápido? Porque se mueve, su cambio de velocidad inicial, cambio de posición, se mueve, toma velocidad. Deja de estar en reposo. Excelente, Carol Gutiérrez. Esa es la razón de que ustedes están plenamente seguros de que un cuerpo que está en reposo tiene aceleración. Porque necesariamente en aceleración, en reposo, su velocidad es cero. Y al cambiar de posición se está moviendo. Obligatoriamente tiene que haber pasado un eh, variación en su estado de velocidad, aumenta su velocidad. Por eso les decía que la velocidad constante no es un movimiento real. La velocidad, un cuerpo con velocidad constante es un pedacito del movimiento. Digamos, en este caso el cuerpo aumenta su velocidad y aquí toma velocidad constante. Al tomar esa velocidad constante es solo a partir de este espacio que uno hace el análisis. No está tomando toda la realidad del movimiento. Siempre que un cuerpo parte del reposo y se pone en movimiento, obligatoriamente tiene que haber aceleración. Por eso es que yo tengo claramente que lo que hace que se mueva, que llamamos gravedad, es un tipo de aceleración, que es los experimentos que hacía Galileo. Aquí tenemos a un Galileo posmoderno porque tiene camiseta rosada y lanzando cosas hacia abajo. Entonces lo que hizo fue medir y darse cuenta de esta situación. ¿Qué me está representando aquí a nuestra hormiga y a nuestro elefante cayendo? ¿Qué representa eso? Entonces, lo que están diciendo todo se condensa en eso.
cambio de posición, de reposo o cambio de estado, me difícil, más difícil más claro es que es por Aristóteles. ¿Y qué tiene que ver Aristóteles acá? Ahorita no me metan filosofía, hijos, porque se confunden ustedes mismos. Puede que haya unos preconceptos, pero estamos manejando el concepto que definió Galileo, y es las características de que los cuerpos caen hacia la Tierra. ¿Qué me representa acá? Que caen a la vez, sí, una, Jaime Esteban Gil, que los dos caen a la misma vez si se lanzan de la misma altura. ¿Pero por qué? ¿Y por qué la aceleración es la misma, David? Bueno, los cuerpos, bien, Mildred, caen de diferente masa, caen al mismo tiempo al suelo si se sueltan de la misma altura. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es importante la masa de los cuerpos cuando caen? Por la gravedad, sí, Mildred, pero ¿por qué? Porque tienen la misma gravedad. No, Carol, no importa su forma aerodinámica, eso no tiene mucho que ver. En este caso, sí tiene algo que ver en algunas situaciones muy específicas, ya les explico. A ver cuál lo dice, sin importar la masa, acá en las 9 se no la gravedad. Ahora sí les digo, una, que todos los cuerpos, sin importar el cuerpo, tienen gravedad. Ernesto, porque la fuerza de atracción es igual. Todos los cuerpos que tienen masa como tal, de una u otra forma tienen gravedad. Lo que sucede es que la gravedad de nuestro planeta está definida por la gravedad de la Tierra. Y cada uno de nosotros, comparado con la gravedad de la Tierra, no es significativo. Entonces, la masa de los cuerpos que caen hacia la superficie terrestre no, no es, digamos, relevante, por lo cual van a caer con la misma fuerza de atracción. Eso hace que la gravedad o la aceleración con que caen sean la misma. Sería distinto ejemplo que se acercara un asteroide de un cuarto del tamaño de la Tierra hacia la Tierra. El asteroide no va a entrar a la superficie terrestre con el mismo efecto de la gravedad, porque además de que la Tierra lo jala, el asteroide está jalando. Es como si hubiese una doble atracción y aumentaría la fuerza de aceleración o la fuerza de gravedad entre los dos. Con dos imanes, cuando dos imanes, la fórmula característica de la gravedad es gravedad está por la fuerza de gravedad masa uno masa 2 por la distancia al cuadrado. Es la misma fórmula que se utiliza para fuerza de atracción magnética, entonces hay una correlación ahí. ¿Cómo pueden comprobar experimentalmente y empíricamente que lo que estoy diciendo no es puro cuento o puro carretazo? Eh, Sencillo, lo único que tienen que hacer es coger en un vaso con agua, en una coca con agua, en un recipiente con agua y agreguen unos palillos de madera, esos moldadientes que usa la gente. Sabemos que ellos no tienen carga eléctrica para que se atraigan y ustedes van a ver que con el tiempo unos a otros se van juntando. Eso muestra la fuerza de atracción gravitatoria que tienen todos los cuerpos. Es un experimento muy simple, pero visualmente es muy claro esa situación. Mm, Todos los conceptos que se están dando definen algunas características básicas de respecto a la importancia del análisis como tal. De pronto están muy afanados con el uso de la ecuación y ese tipo de situaciones, pero con física lo que tienen que empezar a desarrollar es esa capacidad analítica física. Ver la situación y ponerle no solo una conceptualización y una cantidad de preconocimientos, sino sentido común. Pónganle sentido común a las preguntas en física y ya están un poquito más adelante de llegar a la respuesta correcta. ¿Estamos? Distancia entre los dos. La fuerza de gravitación es igual a G, que G es la constante de gravitación universal, igual al producto de las masas sobre la distancia de posición entre las dos. ¿Cómo se desarrolla la capacidad de sentido común, Nicole? Teniendo sentido común. Una, observando. No solo viendo, no ver solo con los ojos, sino ver y procesar esa información que estoy viendo. Observar la información que me den. Y no apresurarme, sino tener coherencia. Venga,
Si me dicen que un cuerpo es lanzado hacia arriba y se queda flotando en el aire, es porque por sentido común no puede suceder libremente, sino tiene que haber una situación artificial en muchos de los aspectos. Complementando algo que estaban diciendo por ahí, se me perdió quién lo dijo. Eh, Aerodinámico, el término aerodinámico. Porque si yo suelto una hoja abierta, si encuentro una hoja por acá, no. Si suelto una hoja abierta, se demora más en caer que si cojo la misma hoja y la arrugo. Hagan esa experimentación en la casa. Tomen una hoja lisa y tomen otra hoja igual y arrúguenla y suéltenla. Y van a caer las dos a distinta velocidad. ¿Por qué? Porque por más de que tengan la misma masa, la que tiene mucha superficie hace una resistencia con el aire. La resistencia a la fricción es la pesadilla de todo físico. De todo sistema físico, la fricción al rozamiento es un dolor de cabeza. Exacto, Ernesto. Lo dijo en dos palabras muy simples. Una cosa es ver, otra cosa es observar. Ver es identificar la forma de las cosas. Observar es que además de que yo identifico todo mi entorno, pienso el porqué de cada situación que se está presentando. Entonces, más adelante que veamos resistencia del aire, uno no lo siente, pero solo al mover muy rápidamente la mano en un espacio cerrado como este, ya uno siente el aire o la resistencia del aire. Miremos cómo juegan con muchas de las preguntas o muchas de ese tipo de información, cómo lo hacen a uno un poquito dudar de que el análisis sí lo esté haciendo uno bien. Estas eran preguntas de algo que se llamaba profundización en física. Las peores preguntas que se han podido generar. Ahí salían unas preguntas de física de un nivel altísimo, de un nivel que ni siquiera muchas veces profesionales en la parte de física lo podían hacer. Analicen ese tipo de pregunta de que Laura Andrea. Ok, si la aceleración, si la velocidad es constante, la aceleración sería igual a cero. Sí. No es que no exista, no es que no exista, sino la aceleración es cero. Y dejaría de estar en reposo, sí, porque estaría en movimiento con velocidad constante. Lo que yo les decía es que el movimiento rectilíneo no es un movimiento real, porque todo cuerpo es parte del reposo y se pone en movimiento, o está en movimiento y llega al reposo, pero eso no lo hace en un cambio instantáneo de velocidad, que está en reposo y instantáneamente cambia a una velocidad constante, no lo puede hacer. Entonces, si un cuerpo tiene aceleración cero, no necesariamente quiere decir que está en reposo. Si su velocidad es cero, sí está en reposo. Pista homogénea, bien, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que empezar a analizar. ¿Qué me quiere decir con una pista homogénea? Que es del mismo material, que no hay una variación en el tipo de material para que haya distintos tipos de rozamiento o fricción en ese caso. Ahí lo que tienen es que analizar, miren, todo esto, toda esta información, se me perdió el cursor, todo este tipo de información acá, esta información que tienen acá, en sí lo único que les ayuda a decir es que el cuerpo se desplaza por esta rampa y se desliza por esta otra. ¿Qué sucede con el cuerpo respecto a una cosa que es la distancia que recorre? Lo primero que tienen que analizar es qué tipo de movimientos se están dando ahí. Siempre que un cuerpo cae de una altura, obligatoriamente tiene una relación de gravedad. Gravedad. Es lo primero que tienen que hacer. Si hay gravedad, hay aceleración. Quiere decir que en este movimiento hay aceleración. Y según lo que veíamos acá en esta gráfica, una gráfica de posición que el cuerpo tenga aceleración es una curva. Entonces ahí les ayudo. A, B, D, A, B, D, A, C. Ya dijeron todas las opciones. A, B, C y D. D. Tengan en cuenta que la gráfica que me está representando es distancia contra tiempo. Un consejo, mis amigos. Cuando estén ustedes procesando en alguna pregunta,
gráficas analíticas de movimientos, cerciórense de qué tipo de gráfica estamos hablando. Que cuando uno no se cerciora del tipo de gráfica del que estamos hablando, tiende a cometer muchísimos errores. María dice que la A, Carol que la A, Gaby Cartagena que la A. ¿Gaby Cartagena es de Cartagena o es Gaby, tu apellido es Cartagena? Mm, Sebastián Jiménez dice que la A. Esteban Gil la A. Daiseki, un fans del anime, dice que la A. Sabato dice que la A. Andy Blanco que la A. Juanis dice que la A. Amaya dice que la B. Vale dice que la A. Pedro que la B. Si ven, todos están ahí entre la A y la B. ¿Por qué? Porque al recordar lo que el concepto primario, que cuando un cuerpo tiene aceleración, de una u otra forma genera una curva, ya estas dos dejan de ser útiles. Porque me muestran movimientos rectos en la gráfica. Y eso quiere decir que tuvo cambios constantes de velocidad, que en este espacio tuvo velocidad constante y en este otro. Dos, que aquí el cuerpo, entonces me apresuré en rayar, esto que muestra aquí la gráfica muestra que el cuerpo está en reposo y en ningún momento el cuerpo está en reposo porque él se desliza, pasa por aquí y sigue moviéndose. A ver quién la toma en cuenta. Aquí me dice que esta curva que me dice, el aumento es que entre más tiempo pasa, la velocidad sigue aumentando, aumentando, aumentando. Y la distancia se hace más corta. Esta que me dice que tiene un espacio de aceleración, pero debido a alguna situación, la velocidad empezó a equilibrarse, por ende el aumento de la distancia empezó a ser gradual. Entonces es A o B. A, B, B, B. Las gráficas C y D no son correctas, sencillo, porque me representan movimientos rectilíneos uniformes. Jairo R. C y D no son porque al mostrarme una recta me está representando un tipo de movimiento con velocidad constante. Los movimientos con velocidad constante en la gráfica de posición muestran rectas y los de acelerados en la gráfica de posición muestran curvas. Una, dos, la gráfica demuestra un estado de, de reposo. La gráfica se muestra que aumentó la velocidad en ese proceso, que después de que bajar la rampa siguió en el proceso de aumento de velocidad, como si le pusieran, activaran un motor. Entonces, en principio estas dos no son porque representan velocidad constante. Ese es el análisis primario entre muchas cosas que se pueden presentar. Más que movimientos rectos es que tienen velocidad constante. Y A y B empezamos a descartar. Bueno, esta me dice que el cuerpo siguió acelerando. En ningún momento dejó de acelerar. Y aquí en la rampa, después de que pasa por este punto, por P, deja de acelerar. Como quien dice, puede tener una tendencia a detenerse de a poco o a mantener una velocidad constante, pero no va a seguir su aumento de aceleración. Por lo cual ya con ese análisis la respuesta correcta es la B. Además, me dice que se va equilibrando la velocidad intentando llegar a un punto en que el cuerpo se va a detener. Un cuerpo va a llegar, por eso es una pista, para que uno entienda que va sobre una superficie que de una u otra forma se va a detener. Sí, Dylan, la velocidad cambia en el punto P, no en el B, sino en el P. Aquí está acelerando por efecto de la gravedad y aquí deja de tener aceleración. Entonces la respuesta es la B. Chicos, los voy a dejar con una pregunta para que se tomen, bueno, con dos. Se tomen 5 minuticos. En mi reloj son las y 15. A las y 20 iniciamos. Bueno, a las y 15 sí, las y 15 pasaditas. 5 minuticos nomás. A las y 20 vamos a iniciar. Dudas, preguntas que tengan, háganlas. Y con todo gusto las resolvemos. Pero oficialmente estamos en
en un pequeño corte. Yo me voy a mantener acá, yo voy a estar acá respondiendo cualquier pregunta que tengan. Así, espere que me interesa una cosita que acabaron de decir por ahí. El hecho de que sea homogénea no quiere decir que tiene un motor, para el que me dijo que si al pasar a la superficie aumentaba su velocidad. No, por más que sea lisa, hay algo de fricción y la fricción siempre tiende a detener los cuerpos. Diego Boyacá pregunta que cuando suben las clases anteriores. Esas, suscríbanse al canal de YouTube para que se actualicen ahí. Igual, hasta mañana me dicen por acá que ya mañana están subidas las de estos dígitos para que estén ahí como muy presentes. Ah, claro. Lo lógico es que casi a final de la semana, cuando ya estén compiladas todos los videos se tiendan a subir al entorno. Marayeri Betancourt Galán, a quien no he saludado. Porque se ponen bravos, no sé, por ahí un tal Camilo se puso bastante molesto. Y a una recomendación, mis amigos. Los niveles de respeto en el grupo de charla es una etiqueta. Simple y sencilla en etiqueta. Respeten el tipo de vocabulario que usan entre ustedes, por favor. Ya le aclaramos, José Fernández, están en un break, sino que les dejé un break con trabajo, para que fueran, no sé, a conseguir algo de comer, algo de tomar, ya sea caliente, frío, dependiendo del sitio que estén. Sí, es más o menos esa intención de que tengan el fin de semana para ponerse al día de pronto de las clases que no pudieron tomar y inicien el lunes ya sin ningún tipo de clase pendiente. Pero no se preocupen, el hecho de que no haya visto la clase anterior no requiere, no hace que ustedes no puedan estar presentes en la siguiente clase de una materia, porque todas van como por cápsulas de conocimiento. Sí se van correlacionando cosas, pero no es necesario que ustedes hayan visto la clase anterior para ponerse en al día de esta. David Orlando, no sé, eh, por qué no se puede registrar. Es que me decían que estaban por ahí en mantenimiento. Edwin Rodríguez, en la del año pasado, en... tienen que entender que los puntajes, ese va a ser otro lío, y es más el percentil en el que estén ubicados que el puntaje. Entonces los puntajes dependen de muchos aspectos, principalmente de la curva de que se tiene. En la que peor me fue en inglés porque soy malísimo en inglés. Antes no sé cómo saqué 60 puntos en esa gráfica, en esa prueba. Pero normalmente no le tiende a ir a uno tan bien como se creería. Diego, viene de las preguntas que están dispuestas para el área de ciencias naturales, vienen equilibradas, vienen aproximadamente casi 10 preguntas de cada área, 10 de biología, 10 de química y 10 de física. Van como direccionadas en esa cantidad. Ana García está por ahí. Ustedes escriben muy rápido y me hacen perder. Profe, Neritos pregunta poca física. Me salen como 5 preguntas. De pronto en el cuadernillo que hayan liberado, de pronto, pero aproximadamente son 10. Si no las compensan con química, las compensan con biología, pero más o menos son 10. Piensen en 10 preguntas de física. San Basilio, excelente. Cuando entren por primera vez al chat, saluden con el sitio de procedencia. Así nos enteramos desde dónde están. En general, saqué como 400, no alcancé a pasar los 450. Fueron 400 algo, porque nivelé con física y matemáticas. Porque en ciencias naturales no me fue muy bien porque de química, cero. De biología más o menos. En lectura crítica me fue bien.
En inglés me fue terrible. No les digo que saqué como 61 puntos. En matemáticas y física me fue muy bien. Pero lectura crítica había cosas que no. La parte de filosofar me cuesta. Química me cuesta. Inglés me cuesta. Entonces me bajó muchísimo el puntaje. Igual a mí no me interesa el puntaje porque pudiera acceder a una de las becas, diría, oh, pero no. Mm, En total eran 400 preguntas aproximadamente. Eso es aleatorio también. Uno responde entre 300 y pico a 400, por más de que el cuadernillo le dice una cantidad exacta, uno termina respondiendo o menos o más. Sí, soy malísimo en inglés. Malísimo. Mm, Nicole, en internet, muchas de esas ya están subidas a la plataforma para que las tengan muy presentes. A la plataforma de simulacros y todo. En internet se tienden a conseguir lo que el problema es que hay que buscar porque casi siempre las primeras que le salen a uno son las mismas. Las últimas que salieron son del 2014, más nuevas no han salido. Es decir, las preguntas sin hacer propaganda más nuevas que hay en la red fueron las que reconstruimos nosotros o las reconstrucciones que se han hecho, que esas eran del examen del 2016. Y la mayoría eran preguntas reales del 2016. En total son 235 preguntas. Es lo que da a entender el cuadernillo, lo que les digo. Pueden ser 300 con las demográficas si están de malas y les toca responder eh, cuestionario sociodemográfico que son como 50 o 60 preguntas. Entonces, en algunos casos no lo responden, algunos responden un sociodemográfico básico, otros responden un sociodemográfico a profundidad, pero hay unas con otras. Las preguntas de conocimiento son entre 250 y 300. ¿Algún auditorio? No, estamos en un estudio cerrado, por eso de pronto se escucha algo de reverberación del sonido. Listo, a la pregunta. Miremos. La preguntica en cuestión. Se me perdió el curso. La preguntica en cuestión salió el 2004. Eh, es mejor, miren, nosotros también construimos preguntas, 6 veces las usamos, pero me gusta mucho que la primera parte ustedes se den cuenta con preguntas reales el nivel de complejidad que pueden llegar a tener. Mm, Acá tienen dos cosas como son tan obvias que tan obvias 6 veces no lo veo. Creo que en la clase anterior les decía eso. Muchas veces las preguntas simples son las que más trabajo le tienden a dar a uno. Entonces, pues no cambia el curso. Entonces, aquí que tienen un movimiento, yo ya sé que es un movimiento acelerado. ¿Por qué sé que es acelerado? Porque me muestra en la gráfica de posición una curva. Puede que la pregunta me haga algo respecto a eso, puede que no. El análisis básico es hablar de la posición, aunque en el enunciado me lo dan. En algunos casos me lo dan solo en el enunciado y en la gráfica no está señalado. En otros casos me lo dan en la gráfica, pero en el contexto no está señalado. Entonces yo voy a tener claridad qué gráfica estoy viendo, qué información es la que me está suministrando el entorno como tal. ¿Qué me dice? Un cuerpo parte del reposo o parte de una posición cero. No necesariamente son iguales. Aquí me dice que el análisis de la posición es inicial. Empezamos a analizarlo de acá. Hace un recorrido en esta primera parte de tiempo, primer intervalo, 2.5 segundos, de 0.1 metro. Se devuelven 5, otros 2.5 segundos, otros 0.1 metro. En los siguientes 2.5 segundos recorre otros 0.1 metros, pero cambiando la dirección. Por eso es que me da esta relación negativa. En este caso, ¿qué me referencia el valor negativo? Me referencia un cambio de posición, un cambio de dirección. Avanza, se devuelve, avanza. Ahorita seguimos chismoseando de cómo me fue en la prueba. A medida que vayamos avanzando temáticamente, les voy contando cositas de la prueba real que les puede llegar a servir.
Entonces aquí estamos. Tan, tan. Aquí llegamos al valor. Aquí llegamos al valor. Aquí llegamos al valor. Entonces todo ese recorrido está especificado en el proceso. Ahora, de la gráfica se concluye que la longitud total recorrida. Esto, al hablarme de longitud, inmediatamente me está hablando de dos conceptos a veces separados, recorrido y posición. El recorrido es la distancia longitudinal sin importar la dirección. Y la posición es la relación de donde estoy a donde salí. Entonces, aquí me dice, en los primeros 5 segundos, primero recorre 0.1 metros en la primera parte y se devuelve 0.1 metros. Entonces lo único que yo tengo que hacer es 0.1 más 0.1 igual a 0.2, que en este caso la respuesta es la B. Sí, seguimos conectados. Que es un relampagueo, todo extraño. Y listo. Entonces ya volvimos acá. Juanis Moreno, todos dieron la B en ese caso. Creo que de lo que vi, muy pocos dieron la C, ¿cierto, Juanis? C, ¿por qué se tiende a interpretar la C? Porque solo uno ve esta posición acá. Uno ve el punto al que llegó y se devolvió. Hay que entender que lo que hace él es un doble recorrido. Avanza 0.1 y se devuelve 0.1. Y nos da el concepto de que se está tomando acá. 2. 8. La posición de la esfera en T5 segundos. ¿Dónde está la esfera respecto a la posición inicial? Recuerden que en un plano cartesiano el análisis realmente se hace en dos dimensiones. Una dimensión que es el tiempo y otro que es la posición. Es lo que me dice es que salió de acá, llegó acá. De este punto volvió acá y después vuelve y avanza en esa situación. Pasa a este lado. Está en la posición cero y al cabo del tiempo vuelve a estar en la misma posición. Entonces la diferencia de posición me muestra la ubicación o la relación o la relatividad. Un término que se pueden encontrar mucho es relativo. Cuando hablamos en física, Einstein puso en boca de todos, y eso no estuvo bien, un término que es para la física muy importante y es relativo o relatividad. En física todo es relativo. ¿Qué es relativo? Depende desde qué punto de vista yo lo estoy viendo. Entonces, cuando yo hablo de la relatividad entre dos cosas, estoy haciendo la evolución entre la comparación entre esas dos cosas. Hay una experiencia, bueno, una historia de la Segunda Guerra Mundial que habla de precisamente ese concepto, clarifica un poquito ese concepto de relatividad. En ese tiempo fue el auge de los aviones de guerra, las avionetas, y decía que los pilotos, como ellos andaban en cabinas desocupadas, eran capaces de coger balas que les disparaban con la mano. ¿Por qué creen que era eso? ¿Cómo creen que es capaz una persona de coger una bala en el aire? Fricción del aire, dice Diego. Fricción, porque la velocidad disminuía. Tiene algo que ver, Yalila. Una bala que le disparaban a la avioneta que estaba en movimiento y la tomaba al vuelo. Pérdida de energía por la bala, porque ya está en su punto máximo. Pedro Castro, ahí está la respuesta. Eso es relativo, porque si viaja a la misma velocidad de la bala, puede que sea posible. Lo que sucedía era eso, lo que acaba de decir Pedro. Des en cuenta que ustedes pueden llegar a la respuesta. Es eso, la relatividad entre las dos velocidades es cero. ¿Por qué? Porque van a la misma velocidad. Es la misma situación que cuando uno va sentado al lado de alguien en un automóvil. Por más de que uno se mueva en el automóvil a una alta velocidad, uno y otro aparentemente están en reposo. Entonces, lo que sucedía era que las balas se movían a la misma velocidad del piloto. Entonces era como si estuviera en reposo y era solo tomarlas de la situación. Miremos el siguiente. Échenle una miradita a esa característica de patear el balón. Ahí alguien hace un comentario realmente válido y es que entre tanta cosa, decantar las preguntas realmente válidas a veces es un poco difícil. Entonces sería bueno que en el entorno de la clase se abstuvieran de llevar charlas independientes. Lleven la charla independiente en otro chat, porque a veces se le pasan a uno las preguntas que realmente puede responder porque ustedes están
en una continua comunicación. Se direcciona, Ernesto Mondragón, se direcciona al centro de la Tierra, pero más que al centro de la Tierra, es al centro de masa, que coincide por lo que la Tierra es casi una esfera, que es el centro, pero a concepto primario no alcanza a ser al centro de la Tierra, es al centro de masa. Y no depende de que en el centro de la Tierra haya un gran imán jalando las cosas, no, depende de toda la superficie, de toda la masa del planeta Tierra. Sí, claro, Ernesto, porque son preguntas que se utilizan mucho, porque son muy relevantes en algunas características básicas. C, C, A, C, 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 A, C, D. Haider Lozano, no lo había visto. Laura Andrea, creo que tampoco te había nombrado. La D. Indira Celedón. Y les que están hablando, ¿de qué les están preguntando? Vuelve la situación de que antes de llegar a la respuesta, debo tener claro qué me preguntan. La magnitud de la aceleración. ¿Qué hace en un movimiento de ese tipo que acelere o desacelere? ¿Acelere o desacelere? Lo que dice Ernesto tiene razón. No es que haya una aceleración, es una única aceleración, pero en un sentido está positiva y otro negativa. Y ahí viene una cosa que tienen que tener muy claro, y es el concepto de magnitud. En física la magnitud es el valor sin signo. Es el valor o positivo o negativo, no nos interesa, es el valor sin signo. Entonces aquí lo que estamos haciendo solo es comparación de la magnitud, no de su influencia o característica en la situación. Entonces miremoslo. La aceleración que experimenta aquí el balón es la gravedad. Entonces la gravedad va a ser igual en ambos puntos, en A y en B, distinto de cero. Aceleración en A, aceleración en B, distinta de cero. ¿Estamos? Esa es la respuesta. ¿Por qué claramente establecido? Porque lo que hace aquí es darle un impulso. Cuando uno patea un balón, le da un impulso, más no lo acelera. Al impulsarlo le genera dos tipos de velocidad. Una velocidad constante para que quede libremente en el proceso. En un movimiento parabólico, el movimiento se hace por separado en los dos ejes. En el eje Y es movimiento con aceleración y en el eje X es con velocidad constante. El que nos interesa es en el eje Y. ¿Cómo sé que sea de aceleración? Porque el cuerpo baja. Todo lo que sube baja por efecto de la gravedad y la gravedad es una aceleración. La aceleración tiene la misma magnitud sin importar que en un lado sea positiva o negativa, pero la magnitud es igual. No, la velocidad, Diego, la velocidad es cero en el punto B, pero la aceleración sigue siendo exactamente la misma, porque cuando llega al punto B empieza a caer. Pilas que la diferencia clara entre aceleración y velocidad. La aceleración puede seguir manteniendo así si el cuerpo está en reposo. Ahí está el cuerpo en reposo, pero la aceleración sigue siendo efectiva sobre el cuerpo en ese instante como tal. Lo que pasa es que en ese punto la velocidad disminuyó al punto que está en reposo por un instante. Es una de las reglas básicas del movimiento. Siempre que un cuerpo cambia diametralmente de posición, llega aquí y se devuelve por un instante para hacer el cambio de dirección, tiene que haber estado en reposo por un microinstante. Claro que la aceleración es cero, sino que en este caso el cuerpo estando en el plano horizontal está en reposo y sin aceleración, pero yo no puedo eliminar la gravedad salvo en el espacio. Si yo eliminara la aceleración de la gravedad, el cuerpo se iría flotando para el espacio. Son situaciones, una de las cosas que tienen que hacer es no absolutizar los conceptos, sino siempre analizarlos en el contexto en el que estemos hablando. Ya te pongo atención, Alejandra. Es que no, yo veo solo el dicho. Cuando dices, ¿por qué me ignora? Ah, mira, Alejandra. Listo, Alejandra. Entonces estamos en ese proceso.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un cuerpo cuando se mueve en el eje Y, como hace el balón, él avanza, pero se está moviendo en el eje Y, está influenciado por el efecto de la gravedad. La gravedad es constante si el cuerpo sube o el cuerpo baja, es igual en ambas situaciones. Por más de que yo tenga ahí el cuerpo por efecto de una fuerza y esté en reposo, él sigue estando sujeto a la gravedad. O si no, no se ve, o si no, yo lo podría soltar libremente y se iría flotando. Lo que dicen o la discusión que se tiene es si en este punto el cuerpo está en reposo, ¿tendría aceleración cero? No, porque por más de que esté en reposo está sujeto a la fuerza de gravedad. O si no, el cuerpo se iría volando hacia el espacio sideral. No la veo. No veo vuelvan a hacer la pregunta que no la veo. Profe, ¿por qué me ignora? No te estoy ignorando. No encuentro la pregunta, Alejandra. Profe, no entendí. Ya clarificamos eso. Creo que ahí ya quedó. Lo que dice me merezco un 5 tiene razón. La gravedad siempre va a estar, salvo que salgamos de la superficie terrestre, y la aceleración siempre va a ser igual a 9,8. Eh, porque depende del planeta Tierra. Alejandra, si quieres, vuélveme a hacer la pregunta. Y yo estoy pendiente. Mientras van respondiendo la siguiente pregunta a sus compañeros. Es que la cámara la tengo aquí y el chat lo tengo allá. Entonces, si miro la cámara, no miro el chat. Alexander, profeta, no. O de la gravedad. De la pelota. Lean la pregunta. La magnitud de la aceleración se patea un balón sobre A, en el punto A. Pues si estamos viendo la trayectoria del balón, es la aceleración que experimenta la pelota en esa situación. Entre B y A. Sencillo, que me está diciendo en B, entre B y A o entre B y D. La diferencia entre B y D, ¿cuál es la situación? Que me dice que la aceleración es igual a cero. No, es un movimiento parabólico completo. Alguien. Andrea, tengan en cuenta la situación. Deben evitar confundir el, la aceleración y la velocidad. La velocidad es el espacio que recorre en un espacio de tiempo. La aceleración es el cambio que hay en la velocidad. ¿Ya? El cambio que hay en esa velocidad. Entre B y A, pues que en uno me dice que son iguales y en el otro me dice que son distintas. La magnitud de la aceleración, como si experimentara distintos tipos de aceleración, Miguel. Andrea, Joana, tienes que buscar ese tipo de cosas. Ciclotron. Es ahí la situación. Respondan esta. Intente responder esa. Les voy a ayudar con algo. Y es el perímetro de la circunferencia. Es 2pi por r. La, el, el perímetro de la circunferencia para que lo tengan presente. Listo, echen una miradita. Que ahí con esa pregunta clarifican unos aspectos característicos de los movimientos rectilíneos. Andrés Guilombose, también nuevo. Julián Méndez. Es una de las preguntas más feas que han salido. Esa prueba de física, por eso les decía, era extraída de las profundizaciones que se hacían y esas preguntas eran ambiguas, complicadísimas. Ya el nivel ha bajado un poquito porque ya no se hace la profundización en física, sino ya es una general, término general. Normalmente esas profundizaciones a todo el mundo le iba terrible. Esa, siendo de física, es más de geometría que otra cosa. Les sigo ayudando. Entonces recuerden que la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por ende el tiempo será distancia sobre velocidad. Claro ahí porque aquí todos están sobre la velocidad. Entonces lo único que tienen que hallar es la distancia que recorre el cuerpo de aquí a acá.
Es normal, Alejandra, que uno cuando empieza el recorrido en estos aspectos, empiece la cabeza como a decirle, venga, ¿yo en qué punto estoy? Porque los niveles de formación con los que están llegando los estudiantes a grado 11 son muy mínimos y no están realmente, miren, para ser muy sincero, un bachiller sin sobreeducación, sin hacer este tipo de cosas, no está preparado para responder el examen del ICFES. Es geometría, miren, ¿por qué les va mal en este tipo de preguntas cuando son así como de relleno, por darle un nombre? Y es que no es física, sino en sí es eh, geometría. Tienen que hallar el recorrido de 1 a 3 más el recorrido de 3 a 5. Como son circunferencias, medias circunferencias, será la mitad del perímetro. Entonces, lo que recorre de 1 a 3, sabiendo que el radio es r, será 2 pi por r sobre 2. Es decir, pi por r, de 1 a 3 más lo que recorre de 3 a 5, que es la mitad de 2 pi por r, pero como el radio aquí es 2r, este se va con este. Y entonces vamos a tener un pi r más 2 pi r me da 3 pi r. Esa es la distancia que está recorriendo en ese pedacito. Y como la fórmula de tiempo me dice distancia sobre velocidad, la respuesta es la A. Lo entiendo, miren. Yo tiendo a colocarles ese tipo de preguntas no con la intención de decorocharlo, sino que ustedes se den cuenta de que no son solo aspectos primarios o no es el aspecto físico y ya, sino que hay preguntas que no solo necesitan del análisis físico. De física esta pregunta solo tiene esto, no más. De resto, es simple y sencilla geometría, porque ya al saber la fórmula, qué tiempo es lo que tengo que hallar, velocidad es el factor que me están comparando, lo único que necesito es la distancia. Despeje de pi, no, es la operación. El perímetro es igual a 2 pi por el valor del radio. Como es la mitad, dividimos entre 2 y simplificamos. Entonces me queda que un perímetro es pi r y el otro perímetro, el de 3 a 5, es 2 pi por 2r, porque el radio es 2r, sobre 2. Y eliminamos uno de los dos. Entonces me queda un pi r sobre 2 pi r y lo sumamos y me da 3 pi r. En la situación, Elizabeth, como para que lo tengan ahí en cuenta. Cosas que van a ir ajustándose. No se extrañen si en estos puntos no le atinan a una sola pregunta, porque también es de apuesta que uno busque preguntas bastante complejas. Cada vez que tengan una pregunta, háganla. Eh, Les voy a dar el correo para que... ¿Si está activo? Sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, el correo para por si tienen alguna pregunta, me las envíen y yo les empiezo a responder en nivel de tiempo de la situación. Ahorita me acuerdan darles el correo. Al menos el de matemáticas, que es el único que me acuerdo. Indira Celedón. ¿Por qué se divide por dos? ¿Por qué se divide por dos? Indira o Idira. Indira. Porque no estamos tomando la circunferencia completa, sino solo la mitad de la circunferencia. Por eso hay que dividir el perímetro entre dos, porque no estamos tomando toda la circunferencia. No porque son realmente sí se suman, pero recuerden que cuando yo tengo R más R, yo lo que sumo algebraicamente hablando son los coeficientes. Y R el coeficiente es 1, R más 1R nos daría 2R, porque lo que sumo son los valores. Las variables se mantienen constantes porque no sabemos qué es. Y el otro es 2R, exactamente, Mariana Espinosa. Intenten bueno, mejor dicho, descáchense ahí. Es muy buena esa pregunta, sí, salió hace mucho tiempo y me salió, es muy simple y salió de una profundización, porque le termina uno dando un enredo de cosas.
Deben entender que por eso es tan difícil el examen del ICFES, al menos en ciencias exactas. Porque necesariamente cada pregunta no solo evalúa un tema como tal, sino todo el manejo de una gran cantidad de conocimientos. Así que despreocúpense si no entienden muchas cosas. Ahí vamos ajustando cosas para obtener unos mejores resultados más adelante. Gustavo, sí, es álgebra de octavo. No es que los ignore, es que en la transición de hacer este movimiento, ustedes pasan, Edwin, no se sabe. De la nacional o de los exámenes de algunas universidades, se cree que las preguntas que tienen muy poca respuesta correcta tienen un mayor puntaje. En el examen del ICFES no se sabe. No, no han habido, digamos, una, un informe oficial. Al momento lo que dice el ICFES es que todas las preguntas tienen el mismo valor de ponderación. No hay preguntas que valgan más y otras que valgan menos, no. Valen el mismo nivel de ponderación. Un binomio de Newton es una expresión, una suma algebraica elevada a una potencia. Tienen la misma velocidad, así que tendrán la misma aceleración. No, Indira, la primera parte está bien. Si la velocidad está en el punto, tienen que evaluarla es en el punto cuando llega acá. Indira. Néstor, Sebastián, 1C, 2D. María Paula, hasta ahora se conectó. Arduz, 1A. Laura Senejoa, también hasta ahora la veo. Alejandra, Valeria Ortiz. Estoy nombrando a los que no he nombrado para que no. ¿Qué es relativo, Daniel Tibit? Que depende del punto de vista que lo tome. La comparación, ejemplo, una vaina relativa sería la velocidad relativa entre el conductor y su copiloto en un carro que va a 100 kilómetros por hora es cero, porque entre los dos no hay movimiento. Pero la velocidad relativa del mismo conductor respecto a un observador a la orilla de la carretera es 100 kilómetros. Relativo hace alusión a que depende desde el punto que lo comparemos para entender la relación. No está en reposo entonces. La clase termina en 5 minutos, ya no estamos por terminar. Se encuentran, Jairo R. Todas se encuentran. Es ahí a lo que me refiero. Entonces, definamos. Una de las primeras cosas que ustedes tienen que mirar es qué tipo de gráfica es. Y me dice que es una gráfica de velocidad en función del tiempo. No me muestra en ningún momento la posición. Entonces, hablar de que están en la misma posición es bastante complicado. ¿Qué es lo que me dice acá? Que un automóvil, el carro 2 viene con una velocidad constante, mientras el carro 1 parte del reposo. Es lo único que me dice. El carro 2 tiene velocidad constante, mientras el carro 1 está aumentando su velocidad. ¿Qué es lo que me dice en el punto A? Que al tiempo 1 la velocidad de ambos automóviles es la misma. Quiere decir que la relación relativa entre los dos es cero, es decir, la diferencia entre los dos es cero. La aceleración no es igual porque la aceleración del carro 2, Indira, que fue una de las que vi con ese error, la aceleración del carro 2 es cero, mientras que la aceleración del carro 1 es constante, distinto de cero. Como quien dice, no hay comparación en esa situación. De esta respuesta, la C. La velocidad relativa es cero. Este punto me dice que se igualan en velocidades, no que se igualan en posición. ¿Por qué? Porque necesariamente este hasta el punto A, el carro 2, ha tenido mayor velocidad, como quien dice ha tenido que recorrer una mayor distancia. Después de que A supere la velocidad, es posible que empiece a descontar la distancia y lo alcance. Entonces, ese análisis me ayuda para responder la pregunta 2. La pregunta 2, ¿qué me dice? En ese mismo instante, la distancia que el carro 1 ha recorrido será ¿cómo?
Ya definimos que tiene que ser menor. La distancia del carro 1 es menor que la distancia del carro 2. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido una velocidad inferior. ¿Listo? Acá. Igual a la del carro 2, falso, porque no han tenido la misma velocidad, entonces no es necesario leer el resto. Mayor que la del carro 1, falso, porque al tener menor velocidad, siempre la distancia que ha recorrido es menor. Que no puede ser determinada porque no se conocen las condiciones iniciales, es ambigua, no podemos determinar exactamente la velocidad, pero sí podemos diferenciar, hacer una comparación entre uno y otro, entonces esa respuesta tampoco es, y de menor que la del carro 2, eso es verdadero, porque antes de T1 la velocidad del carro 1 siempre es menor que la del carro 2, y eso hace alusión al análisis inicial que hacíamos. El análisis inicial me permite llegar a la respuesta correctamente. No, miren la pregunta. Desde el momento que parte hasta el instante T1. Julián Valdés, Juan Valdés, hasta el instante T1. Desde el momento que parte hasta el instante T1. Si fuera eso así, tendría toda la razón. Tendríamos que hacer un análisis muy distinto, porque sería desde el instante T1 hasta el infinito. Por eso, miren, el carro 1 tiene una velocidad, ha recorrido una distancia menor que la del carro 2. Lean la información, porque antes de T1, antes de que las velocidades sean iguales, la velocidad del carro 1 siempre es menor que la de 2. Por favor, no se afanen en responder. Lean muy bien la información que les están dando antes de intentar dar la respuesta. No es que no sepa leer, Juan. Lo que sucede es que se aceleran mucho. Ustedes, en el afán de responder rápidamente, no decantan la información. Es mejor como la tortuga, lento pero seguro. ¿Qué se confundió? Me merezco un 5. Y es que está confundiendo las características de cada uno. El carro 1 es el punteado y el carro 1 siempre tiene una velocidad menor, lo que hace que al tener velocidad menor hasta A, siempre recorra una distancia menor. Eh, y al tener una velocidad mayor, pues el revés. Lo que hay que hacer es interpretar la respuesta. El carro 1 recorre una distancia menor. Es lo que me dice acá. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre es inferior. Ya. Interpretar la gráfica, Mariana, e interpretar la pregunta, porque puede ser el revés. Lo que dice Jimmy tiene razón. Si no leemos bien, complicado. Entonces, chicos, les voy a dejar en el video dos preguntitas. Esta, que es un poquito más de análisis de la información de la gráfica, y esta, que es un poquito más de análisis objetivo del sentido común. Entonces, quedan en el video una, dos, llamémoslas de tarea y las discutimos en un momentico en la siguiente clase. La uno, entonces en un momentico porque ya se nos acabó la clase, la uno es que las velocidades son iguales. Cuando llega a este punto, las velocidades de uno es igual a la velocidad de 2. Y la relatividad es la diferencia, es decir, la resta. Aritméticamente hablar de la relatividad de dos cosas es hablar de la diferencia, como quien dice la resta. Si las cantidades son iguales, la resta en el resultado es 0, chicos. Entonces, finalizamos por hoy. Les dejo la preguntita de acá. Por favor, lean muy bien. Por favor, tómense en el tiempo de realizar los procesos antes de enunciar la respuesta. Tengan en cuenta que hoy iniciamos con características básicas del movimiento, pero desde una complementación de la energía mecánica. Deben tener eso muy presente, porque las temáticas se van uniendo hasta que llegamos al concepto de energía mecánica como tal. Entonces, un placer haber trabajado con ustedes el día de hoy. Los espero los esperamos el día lunes con la clase de inglés. Química, perdón, tengo trastocado el horario. Entonces, chao chicos, que les vaya muy muy bien, que tengan unas muy buenas fin de semana,
que disfruten, que descansen, pero ante todo que estudien bastante.